hacer la práctica a partir del lunes que viene, cada uno en sus comisiones. Mañana, los que tienen con Walter Jaime, van a ver hidratos de carbono que todavía no han visto, ¿sí? Y el viernes que viene lípidos. Bueno, primero, vamos a ver una introducción, vamos a definir qué son los lípidos, vamos a ver la naturaleza química de los ácidos grasos, vamos a definir qué es un lípido saponificable y no saponificable, y vamos a ver algunos ejemplos de vitaminas liposolubles. ¿Qué serían vitaminas liposolubles? Justamente son vitaminas que se disuelven en grasas. Si se disuelven en agua son hidrosolubles. Bueno. Primero y principal, dentro del grupo de los lípidos, cuando nosotros decimos lípidos, hablamos de tres tipos diferentes de compuestos, por ejemplo. Los aceites, las grasas y las ceras. Generalmente dentro de grupo lípidos, los aceites, las grasas y las ceras son los grupos mayoritarios. ¿Sí? Así que, vamos a ver las características de cada uno de ellos. Las funciones de los lípidos. Bueno, acá tenemos otros ejemplos de lípidos. Miren, grasas, aceites, ceras, esteroides, el colesterol, vitaminas liposolubles, todo eso forman lo que nosotros llamamos lípidos. Pero resulta que, fíjense, es un grupo de compuestos muy, muy heterogéneos. Estamos hablando de aceites, grasas, ceras, colesterol, hablamos de vitaminas. No es, en los lípidos no encontramos características similares como encontramos en los hidratos de carbono, que decíamos son todos polihidroxialdehídos o polihidroxicetona. En los lípidos es un grupo mucho más heterogéneo. Entonces, para poder clasificar o definir a los lípidos, decimos, ¿qué son los lípidos? Los lípidos son todos aquellos compuestos insolubles en agua y solubles en compuestos orgánicos. Esa es la clasificación o esa es la definición de lípido. ¿Qué es un lípido? Son compuestos solubles en solventes orgánicos e insolubles en agua. ¿Lo puede repetir, profe? Y los lípidos son compuestos solubles en solventes orgánicos e insolubles en agua. Esa es la característica de los lípidos. ¿Por qué decimos eso? Y porque después hay un montón de compuestos que son diferentes entre ellos. Un colesterol no tiene nada que ver con un acilglicérido, ¿se entiende? Entonces, entre ellos es un grupo bastante heterogéneo. ¿Sí? En todos los solventes orgánicos. Solventes. Tetracloruro de carbono, ¿sí? Eteretílico. Esos son los más comunes. ¿Sí? Formol. ¿Cuáles son las funciones de los lípidos? Bueno, tienen muchísimo. Primero y principal, los lípidos aportan energía, como los hidratos de carbono. Pero ¿qué decíamos? Que esa energía que tiene almacenada los lípidos es como que el organismo tiene que hacer más trabajo para poder utilizarla, ¿sí? Pero es un almacenamiento de energía, almacenan energía. También nos sirven de protección, o sea, es indispensable tener una capa nosotros de grasa en nuestro organismo porque nos sirven de protección contra golpes, nos sirven de protección contra choques térmicos o eléctricos. ¿Sí? Es como un amortiguador contra los golpes, contra la electricidad, nos mantiene nuestra temperatura. Ustedes recuerden que nosotros somos organismos un poco eficientes en cuanto a la utilización de energía, porque nosotros continuamente tenemos que estar gastando energía para mantener nuestra temperatura a 36 grados. Desde el punto de vista energético, eso es
lo más malo en cuanto al uso de la energía. Los reptiles, por ejemplo, son mucho más eficientes que nosotros. ¿Cuándo se mueven ellos? Los reptiles. Los reptiles. ¿Cuándo se mueven? ¿Cuándo están activos? Cuando hay sol. Si no hay sol, están quietos. O sea, estamos hablando en verano. En inviernos, ellos están durmiendo todo el invierno, ideal. ¿Sí? Las pasaditas, no tenés que levantarte para venir a cursar bioquímica los jueves, nada. ¿Sí? Te despertás allá en octubre recién. ¿Sí? Bien, está bueno eso. Bueno, eso hace que sean más eficientes. No gastan energía en mantener una temperatura. Por eso son fríos, decimos. ¿Se entiende? ¿Sí? Nosotros no, continuamente nuestro organismo tiene que estar gastando energía para mantener la temperatura. ¿Sí? O sea, parte de lo que comemos es solamente para mantener nuestra temperatura. Entonces, eso es poco eficiente. Bueno, también se encuentran en las fibras nerviosas, en las hormonas, y también, bueno, una de las funciones que forman parte de las membranas celulares. O sea, la célula tiene la forma que tiene debido a una membrana que está formada principalmente por lípidos, más precisamente por fosfolípidos. ¿Sí? Bueno, acá está lo que yo les decía. Y acá vamos a ver una clasificación de los lípidos de acuerdo a si esos lípidos pueden sufrir o no sufrir una reacción química. Esa reacción química se llama saponificación. Entonces los lípidos se pueden clasificar en dos grandes grupos, saponificables y no saponificables. Y ahora ustedes se preguntarán, o quizás ya se lo preguntaron, me imagino que ustedes se lo han preguntado. A ver, les veo las caras y yo me los imagino así, un domingo, 6:15 de la mañana, en agosto, levantándose y diciendo, ¿qué será la saponificación en química? ¿Se lo preguntaron alguna vez? Un domingo a las 6:15 de la mañana en agosto. ¿Volviendo de misa? ¿Fuiste a misa a las 5 de la mañana? Claro, o pasando por la panadería a comprar bizcochitos calentitos para después acostarse. ¿Eh? ¿Volviendo de dónde? ¿Qué es eso? No, ni idea, ni idea. Se ve que no he vivido. ¿Eh? Bueno, entonces ya me fui. Bueno, la saponificación, hay justamente lípidos que cuando yo le agrego un hidróxido, eso se llama saponificación, es una reacción con hidróxido, hidróxido de sodio, hidróxido de potasio. Producto de esa reacción con el hidróxido, ese lípido se transforma en dos compuestos, jabón y glicerina. Vuelvo a repetir, entonces, hay lípidos que si yo lo hago reaccionar con hidróxido, se produce una reacción que se llama saponificación, y producto de esa reacción se obtienen dos compuestos, glicerina y jabón. El famoso jabón que usamos nosotros en nuestras casas, para bañarnos, para lavar la ropa, para lo que sea. Las fábricas de jabón lo que hacen es eso, traen grasas saponificables y las hacen reaccionar en grandes recipientes con hidróxido y ahí se obtiene el jabón y glicerina. Pero hay otras grasas que yo le agrego el hidróxido y no pasa nada. Eso se llaman no saponificables. Bueno, dentro de los saponificables hay tres grupos grandes. Los acilglicéridos, los lípidos complejos, que están los fosfolípidos que forman las membranas celulares y los esfingolípidos. Y tenemos también dentro de este grupo las ceras, la famosa cera de abeja, por ejemplo, ¿sí? Ahí viene de este grupo. Y dentro de los insaponificables, o sea, los que no sufren la reacción de saponificación, tenemos los terpenos, los esteroides y los eicosanoides. Esos son los dos grandes grupos en que se dividen los lípidos.
Nosotros le vamos a dar un poquito más de importancia a estos dos primeros, los acilglicéridos y los lípidos complejos, no porque sean más importantes que los otros, es porque por ahí tienen más utilidad en su carrera. Pero acá, que nosotros lo desarrollemos un poquito más no significa que sean menos importantes. Acá de nuevo tenemos la misma clasificación, ¿sí? Pero fíjense, dentro de los saponificables tenemos los saponificables simples y complejos. Dentro de los simples, que nosotros le vamos a dar un poquito más de bolilla, están los ácidos grasos y las ceras. Y fíjense, si esos ácidos grasos que forman los lípidos simples saponificables, tenemos los saturados. ¿Qué significa? Ya vamos a ver qué es saturados. Saturado es cuando la cadena de carbono que forma esos ácidos grasos es todo enlace simple. ¿Se acuerdan de los alcanos que vimos? Esos se forman grasas, y los no saturados, cuando los ácidos grasos tienen dobles enlaces carbono-carbono, se llaman no saturados, y esos forman los aceites. Ya vamos a ver en detalle cada uno de ellos. Bueno, los insaponificables, tenemos los derivados del isopreno, que están los esteroides. El ejemplo más sencillo de los esteroides es el colesterol. ¿Te suena colesterol, palabra colesterol o no? Bueno, hay un colesterol bueno y un colesterol malo. Ustedes a su edad ni saben que existe el colesterol. Después de los 40 años empieza a aparecer esto en los análisis bioquímicos. Te empiezan a decir, baja que tenés alto de colesterol. Eicosanoides y los terpenos, que dentro de los terpenos está la vitamina A. Ahí tenemos un esquema. Entonces vamos a ver qué son los ácidos grasos, primero que nada. ¿Vieron que en los saponificables simples hablábamos de los ácidos grasos? ¿Sí o no? El cuadrito acá. Miren. Dentro de los saponificables simples tenemos los ácidos grasos y la cera. Vamos a desarrollar qué son los ácidos grasos, para ubicarnos en el tema. ¿Qué son los ácidos grasos? Son cadenas de carbono que terminan con un grupo ácido carboxílico. Ahora viene, ¿no?, la parte teórica de ustedes, de saber los grupos funcionales, ¿se acuerdan o no? ¿Qué era un grupo ácido carboxílico? Acá está. Miren, acá tenemos un ejemplo. Tenemos el grupo ácido carboxílico y una cadena de carbonos. Eso es un ácido graso. Acá tenemos también otra forma de escribir el grupo ácido carboxílico, es así, COOH. Grupo ácido carboxílico y la cadena de carbono R. Esta sería la cadena de carbono. Acá tenemos uno más grande, el grupo ácido carboxílico, y acá tenemos la cadena de carbono escrita en forma total. Y acá tenemos otra forma en que se representan los ácidos grasos, el grupo ácido carboxílico y la cadena de carbono escrita así. Son todas las formas de escribir lo mismo. Pero eso es un ácido carboxílico. ¿Se entiende? Nosotros lo hemos hecho así. Un grupo R que termina en un grupo ácido carboxílico. ¿Se acuerdan cuando veíamos grupos funcionales? Me miran como diciendo, ¿tuvimos alguna clase de grupos funcionales? Ya sé, o sea que nos estuvieron repasando los grupos funcionales en todas estas 3 semanas que no nos vimos, ¿no? ¿Cómo los vengo a descubrir, eh? O sea que si yo tomo un examen sorpresa así de grupos funcionales ahora, es una carnicería esto, ¿no? La sangre llega hasta la calle ahí, ¿no? Corre, ¿sí? Mirá vos, cómo uno se viene a enterar de las cosas. Bueno, entonces, esto sería un grupo ácido carboxílico escrito de distintas maneras. Pero voy a tomar este del medio, que está desarrollada completa, o esta de acá de abajo. Miren, fíjense que en toda la cadena de carbonos son todos simples enlaces. ¿Vieron? ¿Lo ven o no? ¿Cómo es tu nombre? Sabrina. Estás haciendo mucho esfuerzo con tu vista. ¿Vos no tendrías que usar anteojos? Ah, ¿querés sentarte más adelante? ¿Ah? Porque te veo que estás haciendo fuerza con tus ojitos.
Bien, ácido carboxílico, muy querido. Acá tenemos todo simple enlace. Cuando tengo todo simple enlace así en la cadena de carbonos, se llaman ácidos grasos saturados. Cuando en esta cadena aparece, aunque sea un doble enlace, ya pasan a ser ácidos grasos insaturados o no saturados. Si lo llevamos a la parte nutricional, siempre nosotros, para nuestro organismo, es mejor comer todos los alimentos que sean ricos en ácidos grasos insaturados. Cuando más dobles enlaces tiene el ácido graso, más beneficioso para nuestra salud. Cuando más saturado es, más dañino para nuestra salud. Por ejemplo, las grasas, ¿vieron la grasa cuando hacemos unas tortas fritas? ¿Saben lo que es una torta frita? ¿Saben cómo se hacen las tortas fritas? ¿Sí? Nos viene un extraterrestre y hay que hacerlas en la casa, harina, agua, sal, ¿qué más lleva? Grasa, ¿qué más? ¿Nada más? ¿No le ponen nada más? No debería llevar nada más. No le vayan a poner levadura porque sí. Eso es para un pan, ¿verdad? Bien. ¿Y en qué se hacen las tortas fritas? En grasa, ¿sí? ¿Y qué característica tiene la grasa con respecto al aceite? Es sólida, ¿no? Bueno, el que sea sólido indica que prepondera generalmente los ácidos grasos saturados. Porque el punto de fusión de los ácidos grasos saturados es más bajo, o sea, temperatura ambiente es sólido. En los aceites predominan los ácidos grasos insaturados, por eso son líquidos a temperatura ambiente. ¿Se entiende? Por supuesto que no vayan a hacer una torta frita en aceite porque van a decir, ah, no, Néstor me dijo que es más saludable. Les corto la cabeza igual, porque la torta frita tiene que ser en grasa, ¿se entiende? Profe, ahora lo podemos ver, digamos, en todos los alimentos, porque aparecieron los logos, que ahora no me acuerdo bien el nombre que lo describen, donde te dice Los hexágonos, sí, que tal no es cual. sano, que tienen, por ejemplo, grasa saturada, que tiene Sí, grasa, que no tiene grasa. sí, Digamos, totalmente. o que cosas like, que entre comillas, supuestamente eran like, tienen azúcar en realidad. Totalmente. O sea, Sí, por fin lo nos podemos... están cuidando. Por lo menos te están avisando que lo que estás comiendo no es tan bueno como decían. Después decidís vos si lo comes o no. ¿Se entiende? Pero bueno, entonces, la grasa entonces es sólida porque predominan los ácidos grasos saturados, mientras que los aceites predominan los insaturados, los más saludables. Y dentro de los aceites, los que tienen mayor cantidad de ácidos grasos poliinsaturados, muchas insaturaciones, muchos dobles enlaces, son por ejemplo el aceite de oliva, el aceite de pescado o las carnes de pescado. ¿Sí? Por eso es muy saludable, si se puede, comer con aceite de oliva en lugar de aceite de girasol o aceite de maíz que comemos generalmente, ¿sí? Porque tiene mucho mayor cantidad de estos ácidos grasos que son beneficiosos para la salud, ¿sí? Bien. La Profe, característica... o sea que un polisaturado es mejor que las monoinsaturadas. Algunos Sí, alimentos dicen eso, digamos, sí, sí. monoinsaturada. Ya que sea monoinsaturado es bueno, pero si tiene más de una insaturación es mucho más bueno, Claro, entiendo, entiendo. ¿se entiende? Sí. Cuando más dobles enlaces hay, o sea, más insaturaciones, más beneficioso para nuestra salud. La característica de estos ácidos grasos, que tiene que ver con la síntesis de los mismos, es que todos tienen un par, la cadena de carbono siempre es un número par de carbonos. 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. Siempre la cadena de carbonos de los ácidos grasos es par. ¿Sí? Esa es una característica. Bien. ¿Qué sucede cuando aparece en la cadena de carbonos esa? ¿Qué sucede cuando aparece un doble enlace? O sea, deja de haber un simple, ser todo simple enlace y aparece un enlace doble, carbono-carbono. Puede pasar lo siguiente, lo que vemos acá, lo que vemos en esta región acá. Miren, acá el doble enlace está ubicado de tal manera que la cadena
siguió siendo recta. ¿Se entiende? ¿Por qué? Este hidrógeno y este hidrógeno quedaron uno del lado del otro. O sea, uno está de un lado y el otro está del otro lado de la cadena. Cuando sucede eso, a ese ácido graso se lo llama trans. Cuando en el doble enlace los dos hidrógenos quedan del mismo lado, la cadena de carbono se quiebra, queda con esta forma, ¿vieron? A ese doble enlace se lo llama cis. Si comparamos los beneficios entre un ácido graso poliinsaturado que sea cis o trans, el cis es más beneficioso que el trans. Tiene que ver por cómo se empaqueta todo ese ácido graso y que le da características particulares. Por eso también en los hexágonos eso de los alimentos también te dice si tiene grasas trans. Cuando habla de trans se refiere a esto. Tiene doble enlace, pero los hidrógenos están a ambos lados del doble enlace. Mientras que si fuera cis, tiene los hidrógenos en el mismo lado. Bueno, hay ácidos grasos. Los ácidos grasos hay distintas formas de nombrarlos, pero hay algunos que se llaman esenciales y no esenciales. Los esenciales son aquellos ácidos grasos siempre, tanto los ácidos grasos que después vamos a ver también los aminoácidos en proteína. Lo que se llama esencial es aquello que tengo que yo sí o sí incorporar con el alimento, que mi organismo no los puede sintetizar, o sea que los tengo que comer. Eso se llama esencial. Y los no esenciales son aquellos que nuestro organismo sí los puede sintetizar. Otra forma de nombrar a los ácidos grasos, ¿sí? De resumirlo es como están acá, miren, a ver si lo pongo acá. A ver si tengo el cuadro ya directamente. A ver si lo tengo por acá, si no era otro apunte que tenía. Parece que no. Bueno, la nomenclatura de los ácidos grasos. Generalmente, ¿sí? El ácido leico, no importa el nombre, después lo van a ver ustedes en detalle en sus apuntes. El ácido leico tiene 18 carbonos en la cadena carbonada, ¿sí? Pero tiene 18 carbonos y es insaturado. Tiene doble enlace entre el carbono 9 y el carbono 10 de la cadena saturada, de la cadena carbonada. O sea, siempre el carbono 1 es el del ácido carboxílico. Después viene el carbono 2, carbono 3, carbono 4 y así sucesivamente. El ácido leico es un ácido graso que tiene una insaturación en el carbono, entre el carbono 9 y carbono 10. O sea, el doble enlace está entre el carbono 9 y 10 de la cadena. Otra forma de escribirlo es así. 18, ese número indica la cantidad de carbono que tiene el ácido graso. 2 puntos y después acá, ¿cuántos dobles enlaces tiene? Ahí tiene 1. Y acá con la letra delta a la 9 me indica en qué carbono está. ¿Me siguen? O sea, si tuviera 18, 2, delta, 9 y 11, ¿qué me estaría indicando? Que el ácido graso tiene 18 carbonos, tiene 2 dobles enlaces, que están ¿dónde? En el carbono 9 y en el carbono 11. ¿Me siguen? Esa es otra forma de escribir o de nombrar los ácidos grasos. Bueno. Acá tenemos un esquema de cómo serían los ácidos grasos cuando son saturados, o sea que no tienen dobles enlaces. Fíjense que la cadena carbonada es en zigzag, pero recta. Acá está otra forma de escribirse. Acá tenemos un ácido graso con un doble enlace, pero con estructura cis, o sea, la cadena se quebró. Acá tenemos de esta manera, ¿lo ven? Y acá tenemos el trans, que tengo doble enlace, pero la cadena sigue siendo recta. ¿Sí? Son otros ejemplos de cómo diferenciarlo.
¿Qué es lo que sucede con los ácidos grasos saturados? Bueno, esto específicamente son fosfolípidos porque tiene dos colas, pero cuando son saturados o trans, las colas son derechas. Entonces se pueden empaquetar bien entre ellos, uno al ladito del otro. ¿Sí? Cuando aparece un enlace trans, un cis, perdón, la cola está como cortada, entonces no se pueden empaquetar bien entre ellos porque estas colas que están dobladas no dejan que se acerquen. Y eso le da determinadas propiedades específicas a esos ácidos grasos. En este caso son fosfolípidos. Acá tenemos otro ejemplo. Fíjense, cuando tengo todo, acá son todos saturados, uno al ladito del otro. Y eso hace que no pueda entrar el agua y por eso son sólidos a temperatura ambiente. ¿Sí? Y acá, bueno, tenemos justamente el punto de fusión 69 grados. Acá tenemos, fíjense, el oleico, ya que se desvía entre ellos, y fíjense que la estructura que va formando. El punto de fusión bajó a 13 grados. Por eso es líquido a temperatura ambiente. El oleico está en el aceite de girasol, el aceite de maíz que consumimos nosotros. Por eso son líquidos a temperatura ambiente. Bueno, acá tenemos otros ejemplos. Acá tenemos todos los ejemplos de, por ejemplo, el ácido láurico, que tiene 12 carbonos. Voy a escribir acá. Tiene 12 carbonos, ¿sí? Lo tenemos acá, es saturado. Acá tenemos el mirístico, 14 carbonos. Fíjense dónde está. El láurico está en el coco, en las nueces. El palmítico está justamente en las palmas. El esteárico está en las grasas animales, que tiene 18 carbonos, pero es saturado, no tienen dobles enlaces. Todos estos ejemplos acá no tienen dobles enlaces. Vamos a los que tienen dobles enlaces, los monoinsaturados y los poli. Dentro de los monoinsaturados, uno de los más famosos es el oleico, que tiene 18 carbonos, está en las aceitunas, en el maíz, ¿sí? Y tiene justamente el doble enlace en el carbono 9, que yo decía, entre el carbono 9 y 10. Y los poliinsaturados, los mejores para nosotros, tenemos el linoleico, que también tiene 18 carbonos. Fíjense, está en el cártamo, en el girasol, en las judías verdes. Tienen dos dobles enlaces. Después tenemos el linolénico, que también 18 carbonos, pero tiene 3 dobles enlaces. Y el araquidónico, ¿sí? Que tiene 4 enlaces. A ver, acá. 1, 2, 3 y 4 enlaces doble. ¿Sí? O sea, comer alimentos. ¿Y cuáles son los alimentos que son ricos en esos poliinsaturados? El pescado. Pero ¿cuál es el problema? Que nosotros acá en Oriente, en el Occidente, perdón, comemos poco pescado. Y si es pescado de mar, mejor todavía. ¿Sí? Entonces, una forma, ¿cómo se puede incorporar esos ácidos grasos buenos que nosotros no lo comemos porque no comemos pescado? Ahora vienen pastillas, por ejemplo. Aceite de pescado, ¿sí? Aceites de algas marinas también son ricas en esos ácidos, ¿sí? ¿Cuáles son los beneficios? Nosotros comemos, dentro de esos ácidos grasos están los famosos omega 3 y omega 6 que vienen en nuestro programa de los alimentos. Son buenos los dos, pero para que nos haga bien a nuestro organismo tiene que estar en una determinada relación. La relación omega 6 y omega 3 tiene que ser entre 1:1 a 5:1, o sea, como un omega 6 y un omega 3, o 5 omega 6 y un omega 3. Hasta ahí va todo bien. Si yo empiezo a pasarme de la cantidad de omega 6 respecto al omega 3, ¿eh? Que es lo que sucede en nuestras comidas, en Estados Unidos llega de 30:1. 30 omega 6 a 1 omega 3. Y los yanquis son así. Y tienen problemas, muchos problemas coronarios. Esa alta relación entre omega 6 y omega 3 está relacionado con la inflamación a nivel celular. Y se estima que todas las enfermedades son productos de esa inflamación a nivel celular, le estoy hablando, no a nivel de hincharme, digamos, que yo me vea, es a nivel celular. Entonces yo tengo que comer todos alimentos que sean antiinflamatorios. Los que predominan los antiinflamatorios son los omega 3. Y los omega 6 son inflamatorios. Entonces, por ejemplo, mejorar la relación omega 6, omega 3, bajaría la cantidad de, por ejemplo, enfermedades coronarias.
está directamente relacionada con el Alzheimer. Está directamente relacionado con muchos cánceres. Ese exceso de relación entre omega 6 y omega 3, solamente por el alimento. Fíjense. ¿Ah? Por eso es importante el estudio de estos ácidos grasos. Bueno, ¿a qué se le llama omegas? ¿Por qué se le llaman omegas? Depende de la ubicación del doble enlace. Este es el ácido graso, miren. Para llamarlo con la nomenclatura omega a los ácidos grasos, me tengo que fijar en esto. Empiezo a contar desde el carbono de acá de atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cuando el primer doble enlace contando desde atrás está en el carbono 6, se llama omega 6. Si el doble enlace estaría 1, 2, 3 acá, sería omega 3. ¿Se entiende? O sea, depende de la ubicación del doble enlace, empezando a contar desde atrás para adelante. Acá está el grupo ácido carboxílico, fíjense. A eso se le llaman omegas. Bueno, acá tenemos el linoleico, el linolénico, el araquidónico. Bueno, a ver qué más tenemos por acá. Bueno, ¿qué son las ceras? Son ésteres de ácidos grasos. Ésteres, ¿se acuerdan la función éster cuando les di grupos funcionales? Ya algunos ya ni disimulan, ya se entregaron, ya se ríen diciendo, ¿qué nos preguntás, Néstor? La función éster es así. Un grupo ácido carboxílico, pero en lugar de tener el hidrógeno, tiene otra cadena. Si acá estuviera, en lugar de este R, estuviera un hidrógeno, sería un grupo ácido carboxílico. Si se reemplaza ese hidrógeno por una otra cadena, pasa a ser un éster. Las ceras son ésteres, ¿sí? De ácidos grasos de cadena larga, que pueden ser saturados e insaturados. Su punto de fusión va entre 60 a 100 grados centígrados, por eso las ceras son sólidas a temperatura ambiente. ¿Sí? Bien. A ver. Acá. Acá tenemos un ejemplo, miren. Acá sería. Esto hasta acá sería el ácido palmítico. Si acá fuera un hidrógeno, sería el ácido palmítico. Pero como se reemplazó el hidrógeno por este compuesto, que se llama triacontanol, deja de ser el ácido palmítico para empezar a ser una cera. ¿Sí? Esas serían las características. Las funciones, eso se los dejo a ustedes para que lo lean en el apunte. Que no nos llegamos. Bueno. Tenemos otros compuestos, por ejemplo, los aceites, ¿sí? Que están formados, y esos aceites generalmente se los llama, voy a señalar acá, acilglicéridos. ¿Qué son los acilglicéridos? Son compuestos formados por un grupo glicerol, que es un trialcohol. ¿Qué es el glicerol? Es un compuesto, está escrito acá, pero yo se lo escribo así. El glicerol es un compuesto formado así. A ver si se lo escribo así. Se los estoy escribiendo de acá, de esta manera. Esto que está acá, y les acabo de hacer, es el glicerol. Y no sería otra cosa que esto, miren. Esto es el glicerol. Sino que, ¿qué pasó con ese glicerol? Se le fue uno de estos hidrógenos y acá se une un ácido carboxílico. Se le va este hidrógeno y se une otro ácido carboxílico. Se va este hidrógeno y se une otro ácido carboxílico. Esto de acá, perdón, acá esto sería un ácido carboxílico, este sería otro ácido carboxílico y este otro ácido carboxílico, que son los que están acá.
Entonces, cuando al glicerol se le une un ácido carboxílico, se llama monoglicérido. Cuando se le unen dos ácidos grasos, se le llama diglicérido. Y cuando se unen tres ácidos grasos, se llama triglicéridos. De nuevo, ustedes ni saben que existían los triglicéridos porque tienen menos de 20 años. Cuando tengan más de 45, otro análisis de los bioquímicos, los empezamos a odiar a los bioquímicos y dicen, che, mirá que tenés alto los triglicéridos. Tenés alto esos compuestos, que traen consecuencias malas para la salud. Entonces, ¿qué es un acilglicérido? La unión de un trialcohol, que se llama glicerol, con tres ácidos grasos. Eso es un triglicérido. ¿Qué más? A ver. Bueno, no vamos a entrar en la nomenclatura y esto porque no lo tomamos. Acá están los triacilglicéridos que yo les decía. Son muchos ejemplos para que ustedes lean o vean en los videos. La saponificación de un... Acá tenemos justamente, miren, un triacilglicérido. Acá tenemos el glicerol. Solamente se los muestro. Esto es el glicerol. Acá tenemos un ácido graso, otro ácido graso, otro ácido graso. Reaccionan con el hidróxido de sodio, o sea, una saponificación. Y ahí obtengo el jabón, que es esto, ¿sí? Y el glicerol o glicerina. ¿Sí? Químicamente hablando. Ustedes después van a ver. Bueno, ¿qué son los fosfolípidos y los esfingolípidos? Fosfolípidos ustedes lo estudiaron en biología con Rosita, que los fosfolípidos forman la membrana celular, ¿no? La bicapa de fosfolipídica. Está tal cual. ¿Y qué sería un fosfolípido? No es otra cosa que un acilglicérido, lo que vimos recién, miren. ¿Qué es un fosfolípido? Miren, esto es un acilglicérido, miren. Lo que vimos recién, un grupo glicerol con tres ácidos grasos, ¿no? Eso es un triacilglicérido o un triglicérido, ¿sí? O triacilglicerol, las tres formas de nombrar. Si yo tengo todo lo mismo, un glicerol, un ácido graso, otro ácido graso, pero al tercero, en lugar de tener un tercer ácido graso, lo reemplazo por un grupo fosfato y una amina con un alcohol, se pasa a ser un fosfoglicérido. ¿Y cómo se grafica esto? A esto se lo suele graficar como una cabeza, así. Y a estos se lo suele graficar como una cola, así. Para resumir todo eso. Entonces, todo, vamos a hacerlo más exacto. Todo esto es así. Todo esto sería la cabeza y cada uno de los ácidos grasos serían las colas. Eso es un fosfoglicérido o un fosfolípido. ¿No ve? Acá están, fíjense. Todo esto sería la cabeza polar y estas van a ser las colas. ¿No ve? Ahí lo tienen graficado. Fíjense, miren. Tenemos acá el glicerol con el ácido fosfórico, con la cabeza polar, y acá tenemos las colas. Esta es una cola y esta es otra. Y ahí aparece este famoso dibujito. ¿Se entiende? Eso es el esquema. ¿Vieron que no era tan complicado? Bueno, de acuerdo, por supuesto, al qué compuesto haya en esa cabeza, aparecen los distintos fosfolípidos, ¿entiende? Voy cambiando los compuestos de la cabeza y va cambiando el fosfolípido. Y por último, bueno, acá tenemos otros ejemplos. Los esfingolípidos también. Siempre tenemos un grupo alcohol, pero acá aparecen ácidos carboxílicos con otros compuestos. ¿Sí? Ahí tenemos los ejemplos, la ceramida, la esfingomielina, los glucolípidos. Eso léanlo en detallecito ustedes después en sus casas.
Y acá tenemos un esquema que está buenísimo de los lípidos de membrana. Los fosfolípidos, fíjense, tenemos un alcohol, un ácido fosfórico, el glicerol y 2 ácidos grasos. Los esfingolípidos, por ejemplo, la colina, un grupo fósforo, la esfingosina y un ácido graso, ¿sí? Y acá, por ejemplo, también tenemos un glúcido, la esfingosina y otro ácido graso, y después tenemos dentro de los glucolípidos el colesterol, que es lo que vamos a ver ahora. ¿Qué es el colesterol? Un compuesto bastante complicado. Esto, déjenme decirlo, fíjense, son 3 anillos, A, B, C. Cada anillo de esto tiene 6 lados, ¿no? ¿Lo ven? Y después un anillo D con 5 lados. Se llama ciclopentano per hidrofenantreno. O sea, para entrar al examen yo le digo, ¿cómo es que se llama la estructura básica del colesterol? Y ustedes me tienen que decir, ciclopentano per hidrofenantreno, querido profesor. Esta es la base del colesterol. Miren, ahora les muestro solamente como ejemplo. Miren, esta es la base. ¿Y qué es el colesterol? Es un compuesto que a esa base le van apareciendo distintas ramitas que hacen que aparezca el colesterol. Por supuesto que yo no les tomo esto, ¿no? Se los muestro a modo de ejemplo. Eso lo tuve que estudiar yo en su momento. Miren, los ácidos biliares. Que nosotros tendríamos que solamente aprender y saber cómo es la base del colesterol. Exactamente. Perfecto. Totalmente. Porque después, variando algunas cositas, aparecen otros compuestos. Por ejemplo, los ácidos biliares, el ácido cólico, siempre sigue la misma base, ¿sí?, del colesterol, y van cambiando las ramas que salen. Las hormonas también provienen muchas de esta estructura. Y acá tenemos algunos ejemplos. Miren, bueno, acá tenemos de nuevo la misma base, el éster colestérico. Y después, ¿qué más? Y no, ya después tenemos los tipos de colesteroles, el bueno y el malo, eso lo van a leer ustedes, que es fácil. Y acá tenemos algunas estructuras de algunas hormonas. La testosterona, fíjense que es la misma estructura de siempre y va cambiando algunas cositas en esa estructura. El estradiol, la progesterona, siempre se caracterizan en tener la misma base. Y bueno, con esto doy por terminada la clase de hoy. Se hizo larga, ¿eh? Gracias por su tiempo. Ahora ya tienen, léanlo en su casa. Yo, para ir rápido, en el caso de los lípidos, chicos, para ir rápido, algunas cosas no se las expliqué porque son ejemplos. Vayan a su casa, léanlo con paciencia para que puedan hacer el trabajo práctico. ¿Sí? La asistencia, por favor, me la firman antes de irse. Una hojita la van pasando. Los chicos de su casa, muchas gracias por su tiempo. Nos vemos el jueves que viene a la misma hora. A las 9:15 comenzamos el jueves que viene. Ok, profe, gracias. Hasta luego. Profe. A todos. Profe. Gracias.